Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido. Vivir en la metrópoli es una expresión que más que menos la he pronunciado en una ocasión. Vivir en un área metropolitana también es otro concepto que forma parte de nuestro vocabulario, de nuestra manera de expresar. Quien más que menos conoce a alguien o él mismo está residiendo en una zona que abarca varios municipios. El concepto metropolitano es el eje que nos acompaña en estos minutos. Conversamos con Joan Carles Valero, que es el editor fundador de BCN Content Factory, que es una agencia de contenidos periodísticos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien. Digo, el concepto metropolitano, que es un concepto que no nos es tan lejano, es decir, miraba los datos y una parte muy importante de la población en España vivimos o viven en torno a las grandes áreas metropolitanas. Efectivamente, el concepto metropolitano evolucionó. Las grandes ciudades crecieron con la revolución industrial. Al tener más oportunidades de empleo, pues la gente emigró del campo hacia estas ciudades, y las ciudades crecieron tanto que se convirtieron en un continuo urbano junto a los municipios de su alrededor, y es como toda una ciudad. Por ejemplo, el área metropolitana de Barcelona, que integra 36 municipios en Barcelona capital, más 35 más, pues es un continuo urbano. Tú vas por las calles y una acera es un municipio, otra acera es el siguiente, el municipio vecino, comparten equipamientos, servicios, movilidad, transportes. En definitiva, estamos en el mundo de las metrópolis, en el mundo de las grandes ciudades, no tanto de los estados, sino de las grandes ciudades, las redes de las ciudades. Es que miraba el listado precisamente de las 25 grandes áreas metropolitanas de España. Claro, uno se imagina de entrada Madrid, Barcelona, sí, pero es que está Vitoria, Castellón de la Plana, Santander, Córdoba, Pamplona, Tarragona, Reus, Valladolid, San Sebastián, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Las Palmas, Palma de Mallorca, Vigo, la Bahía de Cádiz, Murcia, Alicante, Elche, Zaragoza, Asturias, Bilbao. Es decir, que hay unos núcleos que quizás, si no vives allí, tienes un concepto más de ciudad, de ciudad convencional, y luego resulta que no, que lo que hay es lo que tú decías, es un continuo tramado de poblaciones que no sabes dónde acaba una población y dónde empieza la siguiente, porque además las necesidades son las mismas y los servicios son mancomunados. Comunes, efectivamente. A mí me gusta mucho el concepto, me gusta mucho los palabras, inventar palabras que contienen más que su propio significado. Y el palabra que te quería decir, que es que yo creo que representa la realidad metropolitana, es que no somos habitantes, somos territoriantes, somos habitantes de un territorio, porque podemos vivir en un municipio, pero en el siglo XXI la movilidad es básica, entonces vivimos en un municipio, pero trabajamos en otro, practicamos deporte probablemente en un tercero, llevamos a nuestros hijos probablemente al municipio vecino a una extraescolar porque nos gusta mucho la escuela de música esa o lo que sea. En definitiva, somos seres fundamentalmente que nos movemos, y ese concepto de municipio del siglo XIX, que la gente vivía, trabajaba y hacía todo en su propio municipio, y a lo sumo se iba una vez a la semana al mercado comarcal, eso se ha acabado. Ahora somos habitantes que habitamos un territorio, una metrópoli, y por tanto excede ese concepto que aún sigue vigente políticamente en las elecciones municipales, pero que yo creo que se está difuminando y cada vez más hacia entes superiores, supramunicipales, en el sentido metropolitano, que es la realidad actual, ¿no? Claro, vivir en un área metropolitana o vivir en una población de una región metropolitana también comporta tener unos usos, unas costumbres, unas actividades culturales, sociales que van más allá de ese ámbito que la historia nos tiene acostumbrados, ¿no? Tú vives en una población de 10.000, 15.000 habitantes, o 60.000 o 50.000, y estás circunscrito a lo que tú puedes encontrar. Residir en un área metropolitana, en una región metropolitana, decíamos que se mancomunaban servicios y también hay una mancomunidad de ofertas de todo tipo.
Sí, sí, es que se multiplican las ofertas, es que la suma esta de municipios, dijéramos, con este continuo urbano que se produce en toda España y en todo el mundo, el área metropolitana de París, de Londres, imagínate, el área metropolitana de Londres es el Ayuntamiento de Londres, o sea, no, el gobierno de la metrópoli, de la City, es metropolitano ahora, y los distritos son los antiguos municipios de Londres, ¿no? Efectivamente, la oferta se multiplica porque la suma multiplica. La suma de sinergias económicas, culturales, de todo tipo, lo que hacen es multiplicar el valor de esa unión, ¿no? Por ejemplo, el caso de Barcelona, el área metropolitana de Barcelona, 36 municipios, es el 52% de la población de toda Cataluña, de toda la comunidad catalana, y el 55% del Producto Interior Bruto, de la riqueza de toda Cataluña. Eso es el verdadero motor de Cataluña, ¿no? El área metropolitana. Hemos convenido esta conversación con Joan Carles Valero para hablar de la comarca del Baix Llobregat y l'Hospitalet. Por dar dos datos estrictamente de dimensión de habitantes. La comarca del Baix Llobregat, que tiene cerca de 850.000 habitantes aproximadamente, y la ciudad de l'Hospitalet, que tiene cerca de 270.000 habitantes. Es decir, que estamos hablando de un núcleo en torno al millón de personas. 1.100.000, que forman parte de esto que comentábamos anteriormente con Juan Carlos, ese entramado de movilidad que vive en un municipio, trabaja en otro y se divierte en otro, o al revés, ¿no? O sea, con esa combinatoria. Para alguien que nos esté escuchando en Oviedo o nos esté oyendo en Lorca o tal vez en Cabra o tal vez en Jerez de la Frontera, ¿qué le podemos contar del Baix Llobregat y del Hospitalet? De entrada, que el sur también existe. Somos el sur del área metropolitana de Barcelona. En todos los sentidos. Somos el sur también cultural del área metropolitana de Cataluña, de Cataluña, en definitiva. Somos también socioeconómicamente pues, de signo parecido. Y este 1.100.000 personas que decíamos es, para entendernos, la población total de la comunidad autónoma de Extremadura. O sea, Cáceres y Badajoz, todo entero, tiene 1.100.000 habitantes, como la comarca del Baix Llobregat y l'Hospitalet, que está al sur del área metropolitana. Es, como tú muy bien has dicho, una porción de territorio que va desde Montserrat hasta el mar, desde las montañas de Montserrat hasta el mar, formando un triángulo que se formó con el delta del Llobregat, el río Llobregat. De ahí es el eje de este territorio, de esta comarca. De ahí que todos los municipios, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, porque es dijéramos, el apellido común. Todos somos de esta familia, la familia Llobregat, y todos tenemos unas características comunes, socioeconómicas y culturales comunes, porque la mayoría de la población de este territorio somos hijos de la inmigración, de personas que vinieron del campo a la ciudad buscándose la vida, trabajando, queriendo trabajar, y que han hecho próspera Cataluña y esta área metropolitana, y nos han tenido a hijos, pues como por ejemplo yo nací aquí, de padres inmigrantes, ¿no? Por tanto, es un perfil bastante común. Los habitantes tienen este perfil, los habitantes del Hospitalet y del Baix Llobregat, ¿no? BCN Content Factory es, como decíamos, una agencia de contenidos periodísticos, y con su director y fundador, con Juan Carles Valero, estamos conversando, porque ellos han editado recientemente l'Anuari 2022 Next Llobregat, a la espera del Maná, el Anuario 2022 Next Llobregat, esperando el Maná. Hablan los líderes de opinión y los representantes de la comarca. Sí. ¿Por qué este anuario? ¿Qué hace, Juan Carlos, que os planteéis hacer una publicación de más de 400 páginas? Sí, 426. 426 páginas. Sí, mira, nosotros somos periodistas.
y apostamos por el periodismo prospectivo, por el periodismo de anticipación, por el periodismo de análisis. Intentamos ponernos de puntillas para otear un poquito por encima por dónde pueden venir los acontecimientos, de manera que aportemos valor añadido a lo que es un trabajo de análisis, un trabajo de encajar las piezas de la actualidad dentro del puzzle de la realidad, ¿no? Y, por tanto, que sirva de guía, que sirva de GPS para la gente que vive en este territorio, para la gente interesada en las metrópolis, ¿no? Y ese esfuerzo de anticipación, de prospectiva, lo realizamos a partir de la realidad, evidentemente, y a través también de entrevistas con los líderes a todos los niveles, ¿no? Líderes políticos, líderes intelectuales, profesionales, líderes, influencers, en definitiva, personas que tienen desde su posición ven la realidad pues desde una atalaya, con un ámbito, viendo más el bosque que el propio árbol de delante de nuestras vidas, ¿no? Y ese es el propósito de practicar este tipo de periodismo, que consideramos que tiene más valor que no el de la posnoticia, el de explicar lo que ha pasado, sino intentar, hombre, no somos oráculos, no somos, evidentemente lo que es fruto de análisis, ¿no? No hacemos predicciones ni astrológicas ni somos gurús, no, pero es este tipo de periodismo que nos esforzamos por practicar, y eso es el anuari del 2022. Por tanto, anticipamos este año lo que va a ocurrir, lo que es clave, y lo que es clave en este año es que van a llegar los fondos Next Generation, y de aquí que se titule Next Llobregat, el anuario, porque esto va a ser determinante para toda España. Son 140.000 millones de euros para transformar nuestra economía, digitalizarla, transformar nuestra energía, haciéndola más verde, para apartar, dijéramos, los combustibles fósiles, y también para fomentar lo que se denomina la economía circular, o sea, generar menos residuos, en definitiva, contribuir a hacer un mejor planeta, para que sentemos las bases para la siguiente generación. De ahí que se llaman Next Generation Europe, estos fondos europeos. Precisamente este Anuari 2022, Next Llobregat, tiene un prólogo. Entonces hemos extraído la parte inicial del prólogo. Entonces lo que hacemos es que quien redacta el prólogo y el responsable de la publicación, de la puesta en marcha de este anuari, que es Juan Carlos Barrero, le pido que nos lea la introducción, el primer párrafo, donde sentáis ahí más o menos las bases y explicáis la filosofía de este anuario. Sí, es simplemente un párrafo, y dice así: entre un nonagenario y una chica de 15 años bascula la mirada de BCN Content Factory en el Baix Llobregat en este anuario. Nada se puede vislumbrar en el horizonte sin contar con ambas generaciones. El adolescente, precoz con sus preocupaciones sobre lo que hará de su vida y con qué herramientas contará, advierte a las personas mayores sobre la incoherencia de esperar que los jóvenes emprendan y que se les hable más de lo que ya fue emprendido y ganado o perdido, que sobre cómo abrir paso a este futuro lleno de incertidumbres. El anciano, con la mirada clara de la vida ya vivida y la aceptación de lo que se asoma en el horizonte, invita a amar y cultivar la palabra, que es el mayor vestigio de todo lo que vivieron y aprendieron nuestros mayores. Imaginación y memoria. Si falta una de las dos, la comarca, como nuestra sociedad, se derrumba. Estamos en un momento crucial. En 2022 nos la jugamos, como la comarca, como el país, como la sociedad entera. ¿Es tan determinante este 2022? Porque claro, teníamos una foto o teníamos un horizonte, y el horizonte cada vez van apareciendo distintos ingredientes. Estamos saliendo de una pandemia, salíamos de una crisis económica, salimos de una situación también no menos preocupante de lo que se vive en Canarias, y de pronto a las puertas de nuestra casa
un país invade a otro, una guerra que está haciendo tambalear absolutamente todo lo que todos los cimientos emocionales que teníamos. ¿Está resultando va a resultar más determinante este 2022, Juan Carlos? Sí, sí, aún más, incluso para desgracia. No hay mal que por bien no venga, porque hemos comprobado que después de la crisis del 2008 con el austericidio, que se basó en salir de la crisis apretándonos el cinturón, recortando prestaciones, sobre todo porque Alemania nos impuso, dijéramos, esta austeridad obligada a los países del sur. La Unión Europea, en plena pandemia, decidió todo lo contrario, mancomunar los esfuerzos para salir juntos de este gran desafío que ha sido la pandemia, ¿no? Y esa mancomunidad de esfuerzos es económica, o sea, ahora ya no nos han aplicado austeridad, no, ahora se han creado por primera vez en la historia unos fondos de la Unión Europea que van a ayudar a salir a todos los países de esta situación de crisis económica y sanitaria, ¿no? Y son los fondos de Next Generation, que a España les toca 140.000 millones. Y con el desafío de la invasión de Rusia en Ucrania, lo que está haciendo es acelerar la construcción de los Estados Unidos de Europa. Porque ahora, si ya estábamos seguros de que también la sanidad es cuestión comunitaria, y de hecho se han comprado vacunas, toda la Unión Europea ha comprado vacunas y se ha repartido en función de la población. Y, por ejemplo, en España todos nos hemos vacunado, ha funcionado perfectamente. Al principio, con la pandemia, nos pilló a contrapié, pero luego se ha ido redireccionando, ¿no? Y el 2022 y 2023 son los años en los que tienen que llegar este dinero para transformar nuestra economía. Y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que está acelerando también es la construcción de los Estados Unidos de Europa, también en defensa, también en política energética y de defensa, que son dos pilares también fundamentales para que los europeos pintemos algo en el mundo, porque los países separados no tenemos tanta capacidad de influencia como toda la Unión Europea está demostrando ahora que está teniendo esta influencia en el mundo. Entrando en el contenido de este Anuari 2022, Next Llobregat arranca precisamente con un epígrafe con el título de Repòrquer de Ases del Baix Llobregat y el Hospitalet. Ahí está el testimonio y las reflexiones de la ministra Raquel Sánchez, del líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras, del presidente de la Generalitat José Montilla, que fue alcalde de Hospitalet y ministro de Trabajo Celestino Corbacho, que fue presidente del Parlamento de Cataluña, Joan Rigol, y uno de los alcaldes significados de la comarca de Cornellà y vicepresidente del área metropolitana, Antonio Balmón. ¿Las mismas preguntas, respuestas diferentes o muchos puntos en común? Sí, bueno, de entrada se han elegido estos personajes porque todos son de este territorio, del sur de Barcelona, y que han tenido o tienen pues altas cotas de responsabilidad, hablamos claro, de poder, ¿no? Por ejemplo, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ahora es la que lo está ejerciendo de forma más directa. También Oriol Junqueras, desde la trastienda, está ejerciendo poder e influencia sobre el presidente de la Generalitat, el también republicano Per Aragonès, ¿no? Él no puede ejercer porque está por sentencia inhabilitado y no puede. Y luego, pues, otros personajes, también Antonio Balmón es el vicepresidente ejecutivo del área metropolitana de Barcelona y alcalde de Cornellà, también son tres que tienen poder, y otros tres que lo han tenido, y desde la experiencia también pueden hablar de una forma más, dijéramos, pues si quieres desapasionada o a calzón quitado, ¿no? Que es, como tú has dicho, Celestino Corbacho, José Montilla y Joan Rigol. Esto es lo que tienen en común, ¿no? Y está muy bien la fórmula, a mí me ha encantado, de hacer la misma entrevista a los cinco y entonces publicarla, la pregunta con las 5 respuestas, y así ves el crisol, porque además ideológicamente son, como hemos dicho, pues socialistas, otro fue de Ciudadanos, otro es de Junts per Catalunya, que es el Joan Rigol, otro es de Esquerra Republicana, de RC, Oriol Junqueras. Por tanto, es todo el espectro político y así puedes ver en cada pregunta las 5 visiones, el repóquer, ¿no? Para mí me resulta un juego periodísticamente muy, muy novedoso, ¿no?
426 páginas donde se habla de la vivienda, uno de los aspectos que determina, y en este caso, la configuración metropolitana. Hay quien vive en un lugar, trabaja en otro, pero no porque le guste el clima, sino porque la vivienda en Molins de Rey tiene un precio y la vivienda en Martorell tiene otro, o la vivienda en Hospitalet tiene un precio y estás trabajando en Pallejà. Es decir, que hay esas dificultades. La vivienda es un eje fundamental y vosotros le dedicáis un capítulo bastante destacado, bastante amplio a la preocupación de la vivienda. Efectivamente, porque con la pandemia nos hemos dado cuenta del valor de donde vives. Y donde vives y tu calidad de vida pues es determinante también en tu bienestar, ¿no? Y en el sur de Barcelona se vive muy bien en muchos municipios. Hospitalet no tanto, porque es la ciudad más densa. Se vive mejor en Torrellas de Llobregat que en Hospitalet. Bueno, o en Castelldefels y en Gavà, con la playa, ¿no? Urbanísticamente tiene una configuración. Efectivamente, por ejemplo, en Torrellas es en medio de la montaña, en plena naturaleza, con las cerezas, etcétera. Y en la playa no te digo, ¿no? Gavà, Viladecans, Castelldefels, con unas playas magníficas, ¿no? Claro, eso ha ocurrido, que gente de Barcelona está saliendo de la ciudad. No solo por el precio de la vivienda, sino buscando otra calidad. Exacto, también por el precio, pero ya se está equiparando un poco, precisamente por esta calidad, y esta es la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay demanda y la oferta es más o menos la misma, suben los precios, ¿no? Pero yo creo que la clave de la vivienda es tiempo o dinero. Tiempo que tardas en desplazarte hasta tu trabajo, o dinero para comprarte más cerca de tu trabajo. En definitiva, 1 hora de tren o ir andando. Es más caro ir andando porque estás más cerca y en 1 hora de tren a lo mejor tienes mejor calidad de vida, pero tienes que invertir más tiempo en coche o en tren para desplazarte, ¿no? Otro aspecto que destacáis y que tratáis en otro de los apartados es en esa densidad urbanística tiene unas consecuencias de salud mental, ¿eh? Sí. Es otro aspecto que afortunadamente cada vez hay mayor sensibilidad en la sociedad, y quizás es un tema que no le damos o no lo valoramos tanto, ¿no? Como una configuración urbanística de una ciudad también nos repercute no solo en la calidad ambiental, sino en nuestra calidad de salud mental. Sí, efectivamente. Hemos apreciado con la pandemia de que la salud no solo es física, sino también psíquica y también ambiental. La contaminación, las grandes concentraciones de monóxidos y de emisiones a la atmósfera también mata sobre todo a la gente que tiene complicaciones respiratorias, etcétera. Hay estudios que así lo afirman, ¿no? Y de hecho es mucho menos, tienes menos bienestar si estás en lugares pues contaminados, no solo de la atmósfera, sino acústicos también, los ruidos, te estresa más, ¿no? Por tanto, la lucha por la salud tiene que ser integral, salud física, psíquica y ambiental, tu entorno, tanto en el aire como sonidos, etcétera, etcétera. Otro aspecto que se aborda en este Anuari 2022 de Next Llobregat es el tema de la movilidad y las infraestructuras, que es otro de los aspectos no menos importante, que facilita que el crecimiento sea de una manera o que el crecimiento sea de otra. Y lo enlazamos con lo que comentábamos antes, a 1 hora de casa o a 60 kilómetros o a 20 kilómetros. Ahí las infraestructuras, siempre faltan infraestructuras. Siempre tenemos un déficit de movilidad. También en esta comarca, en el Baix Llobregat y en el Hospitalet. Paradójicamente, en esta comarca, al sur de Barcelona, es donde se concentran la mayor parte de las infraestructuras de la Comunidad Autónoma Catalana y de España, porque tenemos el puerto y el aeropuerto. El puerto, que se amplió, solo para los oyentes un apunte, hace 20 años hace 22 años se realizó una operación de cirugía territorial que fue el desvío del último tramo del río Llobregat, 2,5 kilómetros más al sur, para dar mayor cabida
a la ampliación del puerto de Barcelona, ¿no? O sea, imaginaros, ¿no? Aquello sí que fue una obra faraónica, como el canal de Panamá o como el de Suez, etcétera. O sea, se desvió todo un río 2,5 kilómetros abajo para dar mayor capacidad logística y operativa a un puerto de primer nivel como es el de Barcelona. Bien, y también tenemos el aeropuerto de Barcelona, que hay un debate ahora de si se amplía la tercera pista, etcétera, etcétera, etcétera. Y está situado en un terreno deltaico muy rico medioambientalmente en fauna y en flora y claro, hay que equilibrar las necesidades económicas con no estropear aún más de lo que está este territorio, que además acoge, he de decir, el parque agrario. Está justo al lado de Barcelona, en esta comarca, en el Baix Llobregat, y de sus productos se provee Mercabarna, que Mercabarna suministra pues fruta, verduras y producto fresco a prácticamente toda Cataluña y parte de Aragón y del sur de Francia. O sea, fijaros qué equilibrio más difícil, pero que es el reto, ¿no?, de equilibrar grandes infraestructuras económicas de primer nivel con un territorio tan delicado medioambientalmente y que además es el que produce la necesaria alimentación que hemos visto que es estratégica que esté cerca con la pandemia. Otro aspecto que también se recoge en este anuario son las reflexiones y opiniones de lo que vosotros llamáis influencers del Baix Llobregat y de la ciudad del Hospitalet, que es un abanico amplísimo y hay desde gente de la cultura, gente de la política, gente del periodismo. Habéis querido hacer una gran paleta de colores porque son opiniones contrapuestas, opiniones distintas, de puntos de vista totalmente diferentes, de visiones de personas que su actividad no es opinar sobre lo que se le pregunta, pero sin embargo es muy rico porque ofrece una panorámica muy atractiva desde ese punto de vista por la variedad, por la pluralidad. Efectivamente, realmente es definitorio, ¿no? Son verdaderos influyentes en sus ámbitos, no es que sean aquellos jovencitos que se dedican a hacerse fotos y a publicarlas, no, son arquitectos, son intelectuales, como por ejemplo la presidenta y el presidente del Centro de Estudios Comarcal del Baix Llobregat y del Centro de Estudios de Hospitalet, que son historiadores, hay periodistas, como tú muy bien has dicho, hay también actores, hay ingenieros, en definitiva, gente, como tú has dicho, que reúne especialidades que son como 360 grados de la vida de una persona, ¿no?, de todos los campos, ¿no? Y a todos les hemos preguntado sobre su visión de presente, pero sobre todo de futuro, ¿no?, de futuro de este territorio, ¿no? Y como tú muy bien has dicho, las respuestas son muy variadas, ideológicamente, incluso algunas originales, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me parece un ejercicio sano de la calle, los verdaderos influencers, ¿no?, hablan, ¿no? Desde un punto de vista estrictamente personal, para mí fue algo muy atractivo tener que opinar. Tuve la oportunidad tú eres uno de los influencers, como no podía ser de otra manera. He tenido la oportunidad de expresar mi opinión en torno a cuestiones que las conoces, pero que yo no me había planteado hacer una reflexión o hacerla pública, porque una cosa es una conversación entre amigos, pero hacerla pública, pues en fin, te quedas de aquella manera. Y sí que eso me motivó para reflexionar, para pensar y para hacer un análisis, efectivamente. Correcto. ¿no? Con lo cual, y ponerte de puntillas y mirar un poco hacia adelante, ¿no? Es ese elemento que enriquece a mi juicio. Y luego, claro, se cierra estas 426 páginas que son de acceso gratuito, todo el mundo puede acceder a esta información, online, en La Vanguardia. En esta conversación pondremos el link precisamente para que la gente pueda consultarlo. Decía Juan Carlos que se cierra con el testimonio, las opiniones de los distintos alcaldes y alcaldesas que hay en la comarca del Baix Llobregat. También una variedad política y territorial, poblaciones grandes, poblaciones pequeñas, también un reto importante, pero también ese mosaico ciudadano no menos interesante. Efectivamente, y todos ellos, como responsables de sus propios territorios, de su propio municipio, pues también nos hablan de los proyectos, de la realidad actual y de los proyectos de este 2022 en un
en un año que es la víspera de las elecciones municipales. Por tanto, es un año en el que se van a realizar muchas cosas o se van a acabar de realizar muchas cosas que se van a someter al escrutinio de la gente en mayo del año que viene, ¿no? Y votarán. Por tanto, yo creo muy interesante el entrevistar, el conocer, ¿no?, las opiniones y los anhelos y los proyectos de quienes mandan ahora en este territorio, porque en definitiva es lo que va a configurar el futuro inmediato, ¿no? L'anuari 2022 Nex Llobregat, a la espera del maná, hablan los líderes de opinión y los representantes de la comarca. Una publicación de BCN Content Factory que ha sido editado con el soporte del Consorci de la Zona Franca, que es una entidad que agrupa un conjunto de actividades económico no menos importante en torno a la Zona Franca, en torno a ese territorio que está pegando al puerto de Barcelona. Efectivamente, el Consorcio de la Zona Franca tiene un poder económico fundamental porque gestiona el primer polígono industrial de España y tiene también una zona aduanera, porque está pegado al aeropuerto, al puerto de Barcelona. Y ese territorio, he de recordar que hace 100 años pertenecía a Hospitalet y fue expropiado, a mí me gusta decir más, fue expoliado, aquello a cambio de unos espejitos, unas bisutería, porque no fue ridículo cómo se compensó, pero bueno, era la mitad del territorio de Hospitalet, que era el territorio de la Marina, hacia el mar, hacia donde ahora está Mercabarna, el polígono industrial de la Zona Franca y el puerto, ¿no? Decíamos que esta publicación, l'Anuari 2022, Nex Llobregat, editado con el soporte del Consorci de la Zona Franca y La Vanguardia. ¿Qué va a encontrar o cuál es la invitación para que la gente después de esta conversación clique aquí abajo en el contenido de estas 426 páginas? ¿Por qué? Fundamentalmente personas que estén preocupadas por el futuro, eso está claro. Y si son personas que viven en este territorio, razón de más, ¿no?, tener este GPS, ¿no? Pero para personas que nos estén escuchando en cualquier lugar de habla hispana, pues para ver cómo un territorio dinámico que es el equipo de Barcelona, no es la ciudad de Barcelona. O sea, a mí me gusta la imagen esa de que Barcelona, como ciudad, es Messi, ¿no?, para entendernos, cuando Messi jugaba en el Barça. Pero luego Cornellà, o sea, Hospitalet es Jordi Alba, Cornellà puede ser, el portero, etcétera, etcétera. O sea, el área metropolitana de Barcelona es un equipo potentísimo de Champions y la gente que quiera mirar el espejo de esta poderosa locomotora que es Barcelona y su área metropolitana, allá donde esté, pues se puede informar. Contenido del Anuari 2022 Nex Llobregat, una publicación de BCN Content Factory. Hemos hablado con su responsable y fundador, con Joan Carles Valero. Juan Carlos, gracias por compartir este ratito y enhorabuena por el trabajo. Gracias, Manolo. Más trozos de vida, trozos de radio en manologarrido.com.